Indicadores de logro, ejemplo 1. Competencia específica del área de matemáticas. Realizar conversiones entre unidades de volumen líquido para resolver problemas de la vida cotidiana. Indicadores de logro. Punto 1. Utiliza diferentes unidades de medida para establecer capacidad. Punto 2. Resuelve problemas que requieren establecer equivalencias. Punto 3. Compara cantidades utilizando el litro, sus múltiplos y submúltiplos. Ejemplo 2. Competencia específica del área de lengua española. Escribe cartas sencillas para denunciar problemas de su comunidad. Indicadores de logro. Punto 1. Planifica lo que va a escribir teniendo en cuenta el destinatario. Redacta una carta sencilla de forma ordenada, con claridad y propósito. Punto 3. Utiliza los saludos y despedidas adecuados a la situación. Punto 4. Utiliza un vocabulario adecuado a la situación. El establecimiento de criterios e indicadores es muy importante, no solo para que él o la docente pueda realizar una evaluación justa, sino porque estos representan acuerdos acerca de lo que se espera que la estudiante alcance y con qué cualidades. Por eso se enuncian desde el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje y se comparten con los estudiantes. De esta forma se le facilita autoevaluarse y dirigirse con mayor eficacia hacia el dominio de las competencias. Tema 3. Perfil de egreso de los estudiantes. Él o la joven que finaliza la educación secundaria punto 1. Conoce y cuida responsablemente su cuerpo. Practica adecuados hábitos de vida y de alimentación encaminados a promover su salud física, emocional y mental. Punto 2. Piensa de forma lógica, analítica y reflexiva, lo cual le permite asumir posturas coherentes y pertinentes. Punto 3. Piensa de forma lógica, analítica y reflexiva, lo cual le permite asumir posturas coherentes y pertinentes. Punto siguiente. Piensa por sí mismo o sí misma, desarrolla su creatividad y los talentos que posee en el marco de los valores personales y sociales, a la vez que dialoga a través de diferentes manifestaciones artísticas. Siguiente punto. Evidencia habilidad para construir argumentos válidos utilizando métodos y técnicas de indagación y construcción del conocimiento conforme a la lógica del pensamiento científico, aplicado a las realidades en que se desenvuelve desde un compromiso ético. Siguiente punto. Se sitúa en capacidad de diálogo con otros contextos y busca soluciones a situaciones y problemas de la realidad, con miras a elevar la calidad de vida de su comunidad y sostenibilidad ambiental. Decide su proyecto de vida y toma decisiones significativas ante los desafíos personales, familiares e institucionales con autonomía y asertividad. Siguiente punto. Asume el compromiso de aportar al logro de metas comunes para fomentar la convivencia democrática y la felicidad desde los contextos familiares, comunitarios y sociales en los que participa. Siguiente punto. Respeta y valora la diversidad de los seres vivos que habitan el planeta y asume un compromiso con la preservación continua del medio ambiente como patrimonio colectivo fundamental. Siguiente punto. Se reconoce como parte de la comunidad nacional y global y se pregunta con conciencia histórica sobre la calidad de la convivencia y el respeto en el medio social, económico, político y cultural, en función de lo cual asume en libertad un compromiso ciudadano, participativo y transformador con sentido de justicia, responsabilidad y solidaridad. Siguiente punto. Asume una actitud crítica frente a diversas herencias culturales, sean estas locales, nacionales o globales. Siguiente punto. Comunica sus ideas y sentimientos de manera eficaz en su lengua materna, en otros idiomas y códigos diversos, con sentido incluyente y en distintos escenarios de intervención, utilizando diversas formas de expresión, herramientas y recursos. Siguiente punto. Valora y utiliza eficazmente las tecnologías para aprender y resolver problemas. Siguiente punto. Actúa con sentido de prevención y proactividad en situaciones imprevistas o ante la eventual ocurrencia de desastres. Siguiente punto.
Se involucra voluntariamente en actividades recreativas y experimenta su tiempo libre como oportunidad para expandir las distintas dimensiones de su ser. Siguiente punto. Se valora y confía en sí mismo o sí misma, partiendo del reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, y se relaciona con los demás respetando su dignidad, capacidades y sentimientos. Siguiente punto. Se reconoce como parte de todo lo que trasciende, profundiza en el sentido de su existencia y, por tanto, promueve valores éticos, morales, sociales, culturales y espirituales, de carácter universal, que tienen por referente la Declaración Universal de los Derechos Humanos para el ejercicio de la ciudadanía. Siguiente punto. Preserva y cuida el medio ambiente poniendo en práctica los conceptos de reciclar, reusar y reducir. Siguiente punto. Planifica su proyecto de vida en íntima relación con sus intereses, posibilidades y sueños. 4. Competencias fundamentales y niveles de dominio correspondientes a la educación secundaria. Competencia ética y ciudadana. Nivel de dominio 3. La persona se relaciona con los otros y las otras con respeto, justicia y equidad en los ámbitos personal, social e institucional. Cuestiona con criticidad las prácticas violatorias de los derechos humanos, el uso de la violencia en cualquier situación y transforma las relaciones y normas sociales sobre la base de los principios de la democracia participativa. Componentes. 1. Se reconoce como persona perteneciente a una cultura, a un proyecto de nación y a una cultura humana planetaria. Subpunto. Punto 1. Identifica los elementos que caracterizan la cultura dominicana. Punto 2. Aprecia los elementos distintivos del entorno natural y de la cultura dominicana. Punto 3. Establece relaciones de respeto y valoración con otras culturas y especialmente con las aportaciones de cada uno de los géneros, hombres y mujeres, han realizado a través de los tiempos. Punto 4. Promueve la participación con equidad entre los géneros para aportar a la cohesión social. Número 2. Evalúa las prácticas sociales e institucionales con el devenir histórico en el presente. Punto 1. Identifica avances y retrocesos en la construcción de la democracia en el contexto local y global. Reconoce las prácticas de exclusión, discriminación de género, social o política y argumenta con sanción moral. Punto 3. Examina con juicio crítico asumiendo posturas ético-morales los mensajes publicitarios y los que circulan en las redes sociales. Punto 4. Determina las dificultades que representan la cultura y las prácticas autoritarias para el fortalecimiento de la vida democrática que ha superado los pilares de la dominación. Punto 5. Propone medios para limitar la incidencia de la discriminación y el abuso de poder en la escuela, la familia, la comunidad y la sociedad. Número 3. Contribuye a la creación de relaciones justas y democráticas para la convivencia. Punto 1. Promueve la equidad y el respeto a la diversidad en sus relaciones con otros y otras. Punto 2. Practica un estilo de vida responsable, armonioso y respetuoso de los y las demás. Punto 3. Contribuye a la asunción de las normas justas y el cumplimiento de las mismas como forma de mejora la calidad de la convivencia social. Punto 4. Trabaja con otras personas a favor de la inclusión, la participación y la búsqueda del bien común. Punto 5. Asume funciones y tareas orientadas por valores éticos y morales. Punto 6. Conoce y promueve los fundamentos de una cultura de paz y convivencia armónica entre las personas y naciones basados en el respeto mutuo. Número 4. Actúa con autonomía y responsabilidad y asertividad en referencia a sus deberes y derechos. Punto 1. Ejercita y promueve los derechos y deberes de la ciudadanía en los ámbitos comunitarios e institucionales. Punto 2. Emplea el diálogo y la escucha activa en la toma de decisiones colectivas y personales. Punto 3.
Construye con criterio propio y desde la empatía su sentido de pertenencia a partir del respeto a la pluralidad en sus relaciones con otras personas. Punto 4. Asume posturas de crítica y rechazo ante actuaciones de exclusión, crueldad, violencia y violencia de género, discriminación, corrupción y abuso. Punto 5. Participa en las iniciativas y acciones de la escuela y la comunidad local y global. Competencia comunicativa. Nivel de dominio 3. La persona comprende y expresa ideas, sentimientos, valores culturales en distintas situaciones de comunicación, empleando diversos sistemas con la finalidad de afianzar su identidad, construir conocimientos, aprender la realidad y establecer relaciones significativas con las demás personas. Componente 1. Reconoce los elementos y características de la situación de comunicación. Punto 1. Infiere la intención comunicativa de los textos en la situación en que se producen. Punto 2. Clarifica su intención previamente a la producción de un texto. Punto 3. Identifica los roles asumidos por los y las interlocutoras o interlocutores. Punto 4. Considera las características del contexto, tiempo, lugar, participantes, etc. Punto 5. Interpreta la intención comunicativa de los gráficos y símbolos en la situación en que se producen. Componente 2. Identifica los diversos modos de organización textual, oral y escrita. Punto 1. Reconoce el tipo de texto como parte de las estrategias para la comprensión. Punto 2. Selecciona el tipo de texto que va a producir en función de la situación de su intención comunicativa. Punto 3. Aplica su conocimiento de las relaciones internas del texto, coherencia y cohesión en la comprensión y producción. Componente 3. Utiliza diversos códigos de comunicación. Punto 1. Reconoce y aplica las normas que rigen el funcionamiento del sistema de las lenguas y otros códigos, braille, lengua de señas, códigos matemáticos, lenguaje visual, etc. Punto 2. Usa distintos lenguajes artísticos para expresar e interpretar ideas y emociones. Punto 3. Emplea el lenguaje corporal para expresar sentimientos e ideas. Punto 4. Utiliza el lenguaje gráfico y simbólico para expresar ideas, conceptos, sentimientos, emociones, relaciones y situaciones problemáticas. Siguiente punto. Produce diversos tipos de texto con distintos propósitos. Componente 4. Autorregula su proceso de comunicación. Punto 1. Ajusta su comunicación a las características de la audiencia y el contexto. Punto 2. Evalúa la efectividad de sus actos comunicativos. Componente 5. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación TIC de forma efectiva. Punto 1. Maneja con responsabilidad diversas herramientas tecnológicas. Punto 2. Utiliza las herramientas tecnológicas en distintas situaciones y con diversos propósitos. Punto 3. Selecciona las herramientas más apropiadas en función de la situación y el propósito. Punto 4. Respeta la propiedad intelectual. Punto 5. Evalúa el uso que hace de las tecnologías de la información y la comunicación TIC para mejorar su efectividad. Competencia de pensamiento lógico, creativo y crítico. Nivel de dominio 3. La persona procesa representaciones mentales, datos e informaciones para construir conocimientos, llegar a conclusiones lógicas y tomar decisiones, evaluar y argumentar posturas, abordar la realidad desde perspectivas no convencionales, establecer metas y medios novedosos para lograrlas y examinar la validez de los juicios y opiniones. Componentes. Componente 1. Elabora y argumenta sus juicios y opiniones. Punto 1.
Establece relaciones entre conceptos y los clasifica. Punto 2. Identifica o elabora las premisas en que se fundamenta su juicio. Punto 3. Deriva una o varias conclusiones lógicas a partir de las premisas. Componente 2. Aborda las situaciones y necesidades de forma creativa. Punto 1. Identifica las condiciones y características del nuevo contexto. Punto 2. Interpreta las situaciones desde diferentes perspectivas. Enfrenta situaciones de manera original como estrategias y medios diversos. Siguiente punto. Muestra receptividad a nuevas ideas. Siguiente punto. Selecciona una estrategia y la aplica y evalúa su efectividad. Siguiente punto. Demuestra flexibilidad ante situaciones tensas y conflictivas. Siguiente punto. Se ejercita en el aprendizaje espontáneo sin excesiva evaluación o control. Componente 3. Examina la validez de las ideas propias y ajenas. Punto 1. Verifica las informaciones en las que se basan los juicios u opiniones. Punto 2. Analiza los valores y principios éticos y estéticos implicados. Punto 3. Compara diversos puntos de vista. Punto 4. Considera los intereses envueltos y los contextos en que surgen las distintas opiniones. Punto 5. Adopta una postura crítica ante las informaciones. Punto 6. Reconoce sus prejuicios. Competencia de resolución de problemas. Nivel de dominio 3. La persona reconoce la existencia de un hecho o circunstancia que dificulta la consecución de un fin deseado. Establece su naturaleza y plantea estrategias para dar respuestas creativas y novedosas de acuerdo al contexto. Componentes. Componente 1. Identifica y analiza el problema. Punto 1. Identifica la existencia de un problema y los elementos que lo caracterizan. Punto 2. Considera el contexto en el cual se presenta el problema. Punto 3. Define el problema y realiza conexiones con situaciones similares o distintas. Punto 4. Plantea las preguntas adecuadas que expresan lo esencial del problema. Componente 2. Investiga y busca información. Punto 1. Utiliza diferentes fuentes de información para comprender y determinar la mejor forma de acción. Punto 2. Formula los objetivos que conducen a la solución. Punto 3. Selecciona y organiza la información. Punto 4. Conceptualiza la situación problemática. Punto 5. Categoriza la situación problemática. Componente 3. Identifica y utiliza estrategias y genera alternativas de solución. Punto 1. Explora más de una estrategia posible. Punto 2. Analiza y evalúa posibles soluciones determinando la consecuencia de cada curso de acción. Punto 3. Selecciona y aplica la mejor estrategia según la información y el contexto. Punto 4. Enumera posibles pasos a seguir para solucionar el problema. Punto 5. Actúa en consonancia con el procedimiento propuesto. Punto 6. Implementa acciones concretas para resolver el problema. Componente 4. Evalúa los resultados obtenidos. Punto 1. Analiza y evalúa los resultados obtenidos. Punto 2. Prueba otras estrategias en caso de ser necesario. Punto 3. Valora la solución obtenida a la luz del problema planteado. Punto 4. Comunica los resultados. Competencia científica y tecnológica. Nivel de dominio 3. La persona plantea, explica, interpreta, diseña experimentos y resuelve situaciones presentes en el entorno natural y social a partir de la percepción del mismo, aplicando conceptos, modelos, teorías, leyes. Las tecnologías de la información y de la comunicación, TIC, y las metodologías científicas con el fin de transformar la realidad para una mejor calidad de vida. Componentes. 1. Componente 1.
Ofrece explicaciones científicas de fenómenos naturales y sociales. Punto 1. Observa los objetos o fenómenos que ocurren. Punto 2. Explora, describe, se interroga y busca descubrir el objeto o fenómenos. Punto 3. Establece ciertas relaciones entre un fenómeno y otro. Punto 4. Elabora posibles soluciones. Punto 5. Diseña y aplica el modelo adecuado para dar explicación al fenómeno. Punto 5. Analiza y evalúa el modelo en función de los resultados obtenidos. Punto 6. Comprende el alcance de la teoría en la interpretación del fenómeno. Componente 2. Aplica y comunica ideas y conceptos del conocimiento científico. Punto 1. Interpreta ideas, modelos, principios, leyes y teorías científicas y tecnológicas. Punto 2. Ensaya, produce y comparte ideas científicas y tecnológicas utilizando el lenguaje científico y apropiado. Punto 3. Comprende los avances científicos y tecnológicos en su contexto de aplicación. Punto 4. Evalúa y actúa con juicio crítico ante evidencias que puedan mostrar las ventajas y desventajas de un determinado avance científico-tecnológico produce. Punto 5. Participa mediante proyectos de divulgación de los resultados y avances científicos y tecnológicos. Punto 6. Incorpora a sus actividades de aprendizaje procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación científica y tecnológica. Punto 6. Utiliza la tecnología para comunicarse y resolver problemas. Competencia ambiental y de la salud. Nivel de dominio 3. La persona actúa en beneficio de su propia salud y la de su comunidad, en interrelación, preservación y cuidado de la naturaleza y del ambiente social, a fin de contrarrestar los efectos negativos generados por la acción humana, evitar otros daños y promover de forma autónoma y sostenible y la salud del planeta. Componentes. Componente 1. Valora y cuida su cuerpo. Punto 1. Conoce y valora su cuerpo, su funcionamiento y procesos de cambio. Punto 2. Identifica los factores ambientales que pueden generar desequilibrios en su cuerpo. Punto 3. Identifica situaciones de riesgo y las evita o busca una forma de ayuda. Componente 2. Practica hábitos de vida saludable. Punto 1. Adopta hábitos saludables desde el punto de vista físico, emocional y mental. Punto 2. Practica hábitos de alimentación sana y balanceada. Punto 3. Practica hábitos adecuados de higiene, de descanso, de ejercicios físicos, de deporte, de recreación, de relajación y de uso de tiempo libre. Punto 4. Evalúa las ventajas y desventajas de los diversos estilos de vida. Punto 5. Se compromete con el ejercicio de una sexualidad sana y responsable. Componente 3. Se compromete con la sostenibilidad ambiental. Punto 1. Identifica factores que afectan el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales. Punto 2. Identifica conductas humanas que generan consecuencias negativas para el medio ambiente. Punto 3. Asume una actitud ética, crítica y propositiva en relación a las acciones y factores de riesgo que afectan la salud comunitaria, la salud de los ecosistemas, el cambio climático y la biodiversidad. Punto 4. Actúa a favor de la preservación de los recursos naturales. Punto 5. Practica hábitos de consumo racionales acorde con sus necesidades y los recursos disponibles. Punto 6. Participa en iniciativas escolares, comunitarias y sociales para la preservación del ambiente. Competencias de desarrollo personal y espiritual. Nivel de dominio 3. La persona actúa asertivamente, confiando en sí misma, integrando su historia familiar y personal, sus sentimientos, cualidades,
fortalezas y limitaciones, en interrelación con los y las demás y con su entorno, construyendo desde su ser espiritual el sentido de vida con vocación de plenitud y felicidad. Componentes. Componente 1. Desarrolla una autoimagen equilibrada y una sana autoestima. Punto 1. Conoce su cuerpo y comprende y valora sus cambios. Punto 2. Conoce y acepta su identidad sexual. Punto 3. Reconoce sus fortalezas, sus talentos y limitaciones. Punto 4. Reconoce y acepta su historia personal y familiar. Punto 5. Identifica y expresa sus emociones y sentimientos. Siguiente punto. Se valora y es consciente de su dignidad. Siguiente punto. Emite juicios de valor de sí mismo o sí misma a partir de sus fortalezas, limitaciones e historial personal. Siguiente punto. Se acepta a sí mismo o a sí misma como ser único y se reconoce diferente de los y las demás. Siguiente punto. Acepta sus errores y fracasos y aprende de ellos. Siguiente punto. Reflexiona y entra en contacto con su interior, reconociendo su dimensión espiritual y trascendente. Componente 2. Establece relaciones constructivas y colaborativas. Punto 1. Identifica las emociones y sentimientos de los y las demás y actúa en consecuencia. Punto 2. Conoce y respeta las fortalezas y limitaciones y diferencias de los otros y de las otras. Punto 3. Valora y respeta la dignidad de las demás personas. Punto 4. Manifiesta sensibilidad ante las necesidades de los y las demás. Punto 5. Escucha y sopesa las opiniones y críticas de los y las demás. Punto 5. Advierte las manipulaciones individuales y las presiones grupales y actúa evitando sus prejuicios. Punto 6. Expresa sus ideas y sentimientos en situaciones grupales o frente a otra persona. Punto 7. Es responsable de sus acciones y compromisos contraídos. Punto 8. Muestra apertura al diálogo y maneja adecuadamente los conflictos. Punto 9. Demuestra interés para la instauración de una cultura de paz y contribuye a hacerla realidad. Punto siguiente. Se integra, colabora y participa en grupos y equipos. Componente 3. Descubre su ser en relación con la trascendencia. Punto 1. Reconoce su dimensión espiritual. Punto 2. Identifica los aportes del aspecto religioso a las culturas. Punto 3. Valora la dimensión trascendente como parte esencial del ser humano. Punto 4. Reflexiona y entra en contacto con su interior. Punto 5. Reconoce en la trascendencia una propuesta de sentido de vida. Punto 6. Experimenta la alegría y libertad de cultivar espiritualidad. Punto 7. Identifica la vida y la dignidad humana con valores esenciales. Punto 8. Conoce y valora el cristianismo y otras propuestas religiosas. Punto 9. Respeta las creencias diferentes a la suya. Punto 10. Se interesa por lo desconocido que le trasciende y supera. Componente 4. Proyecta su futuro y misión en la vida con autonomía, realismo y optimismo. Punto 1. Busca y encuentra espacios para el desarrollo de sus talentos. Punto 2. Coopera en proyectos de promoción social. Punto 3. Concibe su proyecto de vida con autonomía, tomando en cuenta sus fortalezas y debilidades. Punto 4. Planifica y realiza sus planes y proyectos sobre la base de valores humanos universales, del bien colectivo y con sentido de trascendencia. Siguiente punto. Ejercita sus capacidades de liderazgo e influye en su medio. Siguiente punto. Asume con responsabilidades sus acciones. Estrategias para la articulación de las áreas de conocimiento. 5. La articulación de las distintas áreas curriculares es una estrategia indispensable para la adecuada ejecución del currículo
orientado al desarrollo de competencias. No hay recetas para hacer la integración de los conocimientos, ya que se trata de una operación intelectual que podemos y debemos hacer cada una de las personas. Sin embargo, podemos educar para facilitar este proceso en cada estudiante desde la escuela, mediante estrategias de enseñanza y de aprendizaje de las disciplinas académicas, evitando sujetarse a compartimientos rígidamente separados o a visiones reduccionistas o a horarios precisos para abordar unos aprendizajes que son todos ellos procesuales y que tienen diversidad de puntos de contacto e interrelaciones. Las competencias fundamentales son las grandes intenciones educativas del currículo. Permiten integrar los saberes, ya que enfatizan la movilización del conocimiento y la funcionalidad del aprendizaje, la integración de conocimientos de diversas fuentes y la importancia del contexto o aprendizaje situado. En este diseño curricular han sido consideradas como la principal estrategia de integración la articulación de las áreas curriculares debe ser A. Significativa. Es conveniente partir de los intereses, realidad, situaciones, problemas, curiosidades o preguntas de los y las estudiantes. B. Auténtica. Las conexiones entre las áreas, las disciplinas y los contenidos curriculares deben ser lógicas o naturales, no forzadas ni artificiales. C. Equilibrada. Debe atender de igual manera las diferentes competencias, áreas del conocimiento y contenidos para evitar enfatizar en unos en detrimento de otros. D. Continua y progresiva. Deberá proporcionar a los y las estudiantes la oportunidad de acercarse a un mismo contenido desde las diferentes situaciones de aprendizaje, promoviendo la construcción progresiva de los conocimientos y una atención adecuada a la diversidad. La gráfica siguiente muestra diversas formas de articulación en las áreas curriculares. Esquema de articulación curricular por competencias. Competencias fundamentales tenemos dentro de un área curricular, se llama intradisciplinar. Entre áreas curriculares tenemos multidisciplinar e interdisciplinar. Y más allá de las áreas curriculares, transdisciplinar. En las competencias fundamentales específicas tenemos matemáticas, lenguas extranjeras, ciencias de la naturaleza, ciencias sociales, educación artística, educación física, formación humana integral religiosa y lengua española. Se sugiere que la integración se plantee a partir de las competencias, siguiendo los 3 niveles de transversalidad, tal como los plantea Tobón. Nivel preformal, nivel receptivo y nivel autónomo. Nivel preformal o transversalidad, centrada en abordar el tema relevante a nivel social en un proyecto, como los derechos humanos, la alimentación saludable, la educación vial, equidad de género, los problemas ambientales, la educación sexual, etc. Por el solo hecho de abordar un tema social relevante, ya hay un proceso inicial de transversalidad, porque ello implica considerar implícitamente varias áreas, como por ejemplo, lenguaje, ciencias sociales, etc. B. Nivel receptivo. Transversalidad enfocada en abordar al menos una competencia fundamental junto a una competencia específica. Por ejemplo, tener un proyecto formativo centrado en una competencia específica de biología como toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención. Y buscar también el desarrollo de una o varias competencias fundamentales como el trabajo colaborativo, la investigación y la comunicación. Un proyecto de ese tipo debe tener actividades concretas relacionadas con la competencia específica que a su vez aborden las competencias fundamentales descritas. Puede haber algunos elementos de transversalidad, pero de forma explícita. C. Nivel autónomo. Transversalidad centrada en que 2 o más asignaturas o módulos tengan un mismo proyecto en un bloque.
el cual se planifica y ejecuta mediante la colaboración de los y las docentes de las asignaturas o módulos. Se sigue un enfoque interdisciplinario que consiste en resolver un problema con las contribuciones conceptuales y metodológicas de varias disciplinas. Nivel estratégico, transversalidad centrada en tener proyectos integrativos que aborden varias competencias con pérdida de límites entre las asignaturas y campos. La evaluación se hace completamente con los productos del proyecto. Se sigue un enfoque interdisciplinario en el cual se construye un modelo teórico-metodológico, integrando las contribuciones teóricas y metodológicas de varias disciplinas, con pérdida de límites entre dichas disciplinas. Estrategias de planificación para favorecer la articulación de las áreas del conocimiento. No existe una fórmula ideal, ni una única para la articulación, sino que son múltiples y variadas. La pertinencia de la estrategia depende del contexto y de la comunidad educativa en la cual se está trabajando. A continuación, se describen algunas estrategias de planificación para la articulación de las áreas curriculares. Unidades de aprendizaje, proyectos de investigación, proyectos participativos de aula, proyectos de intervención de aula, eje temático. Unidades de aprendizaje. A continuación se sugiere un proceso sencillo para el diseño de una unidad de aprendizaje en función de la integración de áreas curriculares a partir de situaciones de aprendizaje. Número 1. Identificar o construir una situación de aprendizaje que oriente y contextualice el proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 2. Seleccionar las competencias fundamentales en cuyo desarrollo se centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. Número 3. Construir las redes conceptuales correspondientes después de las situaciones de aprendizaje. Número 4. Identificar las áreas curriculares que pueden integrarse siempre que esta integración se entienda como relación de conceptos a partir de las competencias escogidas. Número 5. Seleccionar las competencias específicas, los contenidos y los indicadores de logro de las distintas áreas curriculares asociadas a las redes conceptuales. Número 6. Diseñar las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Número 7. Identifica y selecciona los recursos necesarios para la implementación del plan diseñado. Número 8. Definir la duración aproximada de implementación de la unidad de aprendizaje. Proyectos de investigación. Los proyectos de investigación favorecen la articulación de las áreas curriculares al tiempo que posibilitan el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas, contribuyendo así a la formación integral del ser humano. La responsabilidad compartida entre estudiantes y docentes otorga a esta estrategia de enseñanza y aprendizaje un carácter democrático. El proyecto de investigación consiste en identificar preguntas respecto a temas que los y las estudiantes desean investigar y guiarlos en un proceso de búsqueda de respuestas de manera grupal y colaborativa. El proceso incluye a. La identificación de un interés hacia un problema, objeto o hecho, en función de lo cual se diseñará la situación de aprendizaje del proyecto. B. La formulación de preguntas sobre el mismo y la elaboración de hipótesis sobre las preguntas planteadas. C. La observación, búsqueda y análisis de información. Consulta de expertos. D. Comprobación de las hipótesis y la elaboración de conclusiones y presentación de las mismas. Pasos para llevar a cabo un proyecto. A. Identificar y diseñar la situación de aprendizaje partiendo del problema, objeto o hecho que requiera ser estudiado. B. Seleccionar las competencias fundamentales y las específicas de las diferentes áreas que involucran en la situación, hecho o problema que se pretende desarrollar. C. Formular las preguntas de investigación y o la hipótesis. D. Definir la duración. E. Diseñar las actividades que permitan a los y las estudiantes construir respuestas a sus preguntas
y aprobar sus hipótesis. F. Identificar recursos y a los expertos que puedan contribuir en el desarrollo del proyecto. G. Diseñar la actividad de cierre en la que se evidenciarán los aprendizajes de los y las estudiantes. Mural, escultura, exposición, entre otras. Fase 1. Es el inicio del proceso. Los y las estudiantes y los y las educadoras dedican uno o varios periodos de discusión a la selección y a la definición del tema que será investigado. Si algunos o algunas de los estudiantes no están familiarizados con el tema, es pertinente realizar una o varias actividades para ir aproximándolos al mismo. Los temas del proyecto. Los temas del proyecto surgen de los intereses de los y las estudiantes. Pueden surgir de manera circunstancial, por ejemplo, en un caso, luego del Día de Reyes, había un interés marcado por las bicicletas, por lo que se inició un proyecto con este tema. El tema puede ser propuesto por los y las estudiantes de manera directa o de manera indirecta. Es decir, sus intereses, curiosidades o problemas pueden ser evidentes en sus diálogos, conversaciones, acciones, juegos y expresiones. Criterios para seleccionar el tema del proyecto. El tema, punto 1, debe estar íntimamente relacionado con las experiencias de los y las estudiantes. Punto 2. El tema debe permitir el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas. Punto 3. El tema debe ser suficientemente amplio de forma que pueda ser abordado desde distintas perspectivas. Punto 4. El tema debe ser más concreto que abstracto y ofrecer posibilidades de experiencia de primera mano con situaciones, objetos o sujetos reales. El contacto directo de los y las estudiantes con el tema es muy importante para que puedan apropiarse de la investigación. Formulación de las preguntas e hipótesis de investigación. Las preguntas e hipótesis surgen con naturalidad y facilidad en algunos grupos, mientras que en otros no, en cuyo caso la labor del educador o educadora consiste en estimular la curiosidad de los y las estudiantes preguntando: ¿te gustaría saber más acerca de? ¿Te gustaría saber para qué sirve? Me pregunto si... ¿Qué piensas tú? ¿Y qué pasaría si...? En ocasiones, el educador o la educadora puede provocar el interés de los y las estudiantes con algún objeto que traen al grupo. ¿Para qué creen que sirve esto? ¿Cómo encaja esto con lo que estamos hablando? Una vez que se tienen definidas las preguntas de investigación y o las hipótesis del educador o la educadora, el educador o la educadora pasa a seleccionar las competencias fundamentales y específicas, así como los contenidos de las diferentes áreas curriculares que se estarán desarrollando. Por último, se define el tiempo aproximado de duración del proyecto. Fase 2. Una vez que se tienen las preguntas y o hipótesis de investigación, se inicia la segunda fase del proyecto, diseñando las actividades y situaciones de aprendizaje que permiten a los y las estudiantes poder contestar sus preguntas y o comprobar sus hipótesis. Es el trabajo práctico. Se usan múltiples recursos para poder encontrar respuestas a sus interrogantes. Incluye la experiencia directa y recursos con textos diversos, visitas a lugares de interés y entrevistas a expertos o a personas que pudieran aportar algunas ideas o soluciones. ¿Cómo son las actividades de un proyecto? Las actividades que se realizan dependen de la edad y las habilidades de los y las estudiantes. Estas deben estar en coherencia con los principios pedagógicos planteados en el currículo y favorecer el desarrollo de las competencias fundamentales. Entre las actividades que se llevan a cabo durante el trabajo de un proyecto encontramos observar, anotar observaciones, explorar, experimentar, dibujar, pintar, escribir, leer, consultar, comprobar, comparar, entrevistar a personas expertas,
así como realizar visitas y paseos que puedan contribuir a la investigación. Fase 3. Es la conclusión del proyecto y consiste en culminar para compartir lo aprendido, proponer e informar. Se realiza la presentación de los resultados en forma de exposiciones y construcción de modelos, de artefactos, charlas, dramatizaciones, entre otras posibilidades. Al igual que en las fases anteriores, es muy importante que los y las estudiantes participen en la toma de decisiones acerca de cómo harán visibles sus aprendizajes. El proceso generalmente inicia con la pregunta del maestro o de la maestra. ¿Cómo podemos compartir lo que hemos aprendido en este proyecto con los demás? Una escultura, un panel, ir a un museo, una visita guiada al salón de clase, una revisita, un libro, una revista, un libro, una canción o una dramatización son algunas de las posibles opciones para compartir lo aprendido. El rol de los padres y madres, la familia y la comunidad en los proyectos de investigación. Los padres, madres y personas de la comunidad son actores accesibles que pueden colaborar y proveer experiencias diversas y valiosas. Las familias juegan un rol importante, pues son muchas veces los expertos o las expertas que dan asistencia e información a los y las estudiantes. Proyectos participativos de aula. Los proyectos participativos de aula constituyen una estrategia metodológica de investigación-acción que se desarrolla en el interior de la escuela y en el que participan de manera articulada y diferenciada padres, madres, maestros y maestras y la comunidad educativa en general. Sus principales protagonistas son los estudiantes sujetos de sus propios aprendizajes, quienes se ponen en diálogo directo con el contexto de su escuela y de la comunidad para identificar necesidades, generando procesos de cambio para mejorarlo. Favorecen la integración de conocimientos a partir de una pedagogía crítica y transformadora que articula las experiencias del aula con la realidad social. Son una extraordinaria herramienta para la formación de la ciudadanía comprometida y corresponsable, ya que parten de los intereses y necesidades del estudiantado y del contexto en el que interactúan. Sitúan la escuela en su contexto, incentivando a los y las estudiantes a un diálogo problematizador sobre la realidad en confrontación con el conocimiento acumulado por la ciencia. Además que desarrollan habilidades y competencias, propician el trabajo en equipo, la práctica reflexiva, la toma de decisiones participativas, la búsqueda de consenso, la solución de problemas y la creatividad. Con estas herramientas de planificación, el estudiantado conoce mejor su contexto, las necesidades de su comunidad, las instituciones estatales y de gobierno, desarrollando así la conciencia acerca de sus derechos y deberes como ciudadanos. Número 1. Aspectos a tomar en cuenta para la elaboración de los proyectos participativos de aula. Los proyectos participativos de aula deben estar establecidos en la propuesta curricular del proyecto educativo del centro, PEC, como una estrategia para desarrollar los contenidos de las áreas del conocimiento y concretar el diseño curricular vigente. Número 2. ¿Quiénes participan en los proyectos participativos de aula? Los y las estudiantes como protagonistas, sujetos a sus propios aprendizajes, dirigidos por los y las docentes a partir de una intencionalidad pedagógica. Además, participan de manera articulada y diferenciada padres y madres, maestros y maestras y la comunidad educativa en general. Número 3. Duración de los proyectos participativos de aula. Pueden durar entre 2 y 3 meses. No es conveniente extender el tiempo de la investigación. Al final, una temática de proyecto participativo de aula se puede iniciar la próxima, aprovechando las temáticas seleccionadas anteriormente y articuladas al proyecto del centro. Es importante que si el centro educativo tiene más de 500 estudiantes, se trabaje una sola temática. En caso de superar este número, se puede trabajar con un máximo de 3 temáticas, siendo desaconsejable superar este número de proyectos.
Pasos para la elaboración del proyecto participativo de aula. Diagnóstico número 1. Diagnóstico del contexto donde está ubicada la escuela o el contexto de procedencia de las aulas y los estudiantes, identificando las situaciones o problemáticas principales que los están afectando de índole social, económica, cultural, política, medioambiental, etc. Número 2. Priorización de los problemas o situaciones que más los afectan. Número 3. Selección y formulación del problema a investigar. Número 4. Identificación y diseño de la situación de aprendizaje partiendo del problema formulado. Número 5. Nombre del proyecto que han de estar redactando en clave propositiva de compromiso individual y colectivo, especificando la transformación que requiere el problema, el cambio al que se aspira. El verbo debe estar en presente subjuntivo de la primera persona del plural y debe incluir a todas las personas que son afectadas por el problema. Número 6. Justificación de la importancia de la investigación y del problema seleccionado. Se describe lo que se conoce del problema, a quién o quiénes afecta y lo que desea conocer y los cambios deseables. Número 7. Propósito del proyecto participativo de aula. Estos deben incluir las competencias fundamentales del currículo, en las que se verán reflejadas las 3 dimensiones de la educación crítica: científica, valorativa y ética, y política y organizativa. Dimensión valorativa y ética. Valores que traen consigo la responsabilidad social, como ser capaz de emitir un juicio ante una situación, compasión, indignación frente a la injusticia, construcción de relaciones equitativas e igualitarias. Dimensión científica. Trata el conocimiento con rigor. Desarrolla las siguientes habilidades, competencias: diálogo de saberes, capacidad de escucha y reflexión. Reflexión, emisión de juicios, elaboración de conclusiones, observación de los hechos, explicación de la realidad, proposición de vías de solución. Dimensión política y organizativa. Acciones desarrolladas por los actores del proceso para lograr el cambio deseado. Participación, capacidad de articulación con otros, tomar decisiones de manera autónoma e independiente, resolver problemas, solucionar conflictos en beneficios de una sociedad. Número 8. Preguntas problematizadoras que deben dar lugar al abordaje del problema desde diferentes áreas del conocimiento. Estas pueden hacerse tanto en relación al problema como al nombre del proyecto. Dichas preguntas hacen énfasis en el qué, por qué y para qué, y están relacionadas con el conocimiento de diversas áreas. Implican la capacidad de preguntarse por los hechos, situaciones, personas y de buscar respuestas a las problemáticas, a los conflictos que ocurren entre personas, grupos, países, desde una perspectiva propositiva y transformadora. Selección de las competencias específicas y contenidos curriculares. Se seleccionan las competencias específicas y todos los contenidos del currículum de las diferentes áreas curriculares que pueden trabajarse en este proyecto. Se hace el mapa curricular del problema, contenidos y áreas que se estudian para entender el problema y contribuir a la transformación de la situación. Recogida de la información. Se planifican las diferentes actividades para recogida de información sobre el problema de investigación. A. Percepción y observación del entorno social, entorno escolar y comunitario. Entrevistas, elaboración de las guías de entrevistas y encuestas a personas de la comunidad, trabajadores y profesionales ligados a la temática. Síntesis y cuadros gráficos en torno a los datos recolectados. B. Profundización en el tema problema. Investigación de otras informaciones, ampliación de la información mediante documentos, enciclopedias, revistas, periódicos, audiovisuales, uso de Internet. Realización de mapas de la zona relacionados con el tema o problema.
de mesas redondas con informaciones organizadas para discutir inclusiones y seguir ampliando conocimientos. Colocación de murales en las aulas, afiches alusivos al tema o problema, dibujos, visitas a las autoridades locales para implicarlas en la solución del problema. Narraciones, síntesis escritas, exposiciones, reportes de lectura, entre otras actividades. Propuestas de acción, C. Elaboración de propuestas de acción futuras, preguntándose, ¿a quién ayudan los resultados? Propuestas para mejorar la escuela, la familia y la comunidad. Elaborar el reporte final de la investigación, evaluación, autoevaluación, evaluación entre pares, entre equipos y evaluación del profesor o la profesora. Proyectos de intervención de aula. Los proyectos de intervención de aula son aquellos que asumen un grupo específico de estudiantes y educadores o educadoras para abordar una problemática que concierne al grupo de manera específica y que no necesariamente es pertinente para los demás miembros de la comunidad educativa en un momento determinado. Generalmente son problemas que trascienden a las áreas curriculares, por lo cual son transdisciplinarios y pueden ser abordados tomando en cuenta las diferentes competencias fundamentales y específicas, así como varias áreas curriculares. Pasos para diseñar un proyecto general o un proyecto de aula. Punto 1. Identificar o diseñar las situaciones de aprendizaje del proyecto, para lo que se requiere definir con claridad la situación o problema que se procura mejorar o solucionar. Definir los antecedentes del problema, amplitud, relevancia y pertinencia en relación a las características del grupo y o comunidad. Punto 2. Determinar quiénes y cómo participarán. La participación puede ser opcional o no. Puede participar un grupo de estudiantes o la clase completa. Punto 3. Seleccionar el nombre del proyecto y describir en qué consiste el mismo. Punto 4. Identificar las competencias fundamentales y específicas, las áreas y los contenidos que trabajarán. Punto 5. Diseñar las actividades. Punto 6. Detallar los recursos y materiales que se van a utilizar. Punto 7. Delimitar la duración del proyecto, horario escolar en el que se abordarán las actividades del proyecto y la duración del mismo. La duración estará influida por el problema o situación que se presenta y las decisiones que tomen los y las educadores. Punto siguiente. Definir las actividades de cierre y los indicadores con que serán evaluados el desempeño de los y las estudiantes. Eje temático. Un eje es una línea imaginaria alrededor de la cual giran unos componentes o elementos interrelacionados, cuya asociación genera una estructura. En este rediseño curricular se asume al eje temático como un tema concreto y de interés, alrededor de la cual giran dos o más áreas de conocimiento. El eje temático puede abordarse de manera multidisciplinar, es decir, que cada área curricular se desarrollará el tema de forma independiente o de manera interdisciplinar. Es decir, que se identificarán saberes comunes y de manera integrada y simultánea se trabajará en más de un área curricular. La estrategia del eje temático es un proceso pedagógico abierto y flexible que posibilita la construcción de conocimientos desde los contextos, los saberes previos y las necesidades y los intereses de los y las estudiantes. Los ejes temáticos posibilitan el diálogo, la problematización y la indagación con una perspectiva de integración de los conocimientos. El eje temático articula el qué, el cómo y el para qué de las acciones. Parte de una realidad concreta, una situación, una necesidad, un problema o un hecho, a partir de la que se identifica y o diseña situación de aprendizaje. Alrededor de esta situación de aprendizaje gira el trabajo de más de un área de conocimiento en una perspectiva de proceso que impulsa la investigación, organiza el trabajo y genera cambios concretos, acciones de compromiso y elaboración de alternativas. El trabajo desde un eje temático permite transformaciones en la práctica educativa. Esta forma de aprender implica una perspectiva ética que posibilita tomar posiciones con autonomía ante los hechos, situaciones
informaciones y concepciones de la realidad. Es importante aclarar que no siempre un eje temático podrá integrar todas las áreas curriculares. En algunos casos podría articular solo algunas disciplinas. Lo importante es que esta integración sea natural, no forzada, que pueda advertirse la necesidad de las áreas de conocimiento seleccionadas para el abordaje del eje temático escogido. ¿Cómo seleccionar un eje temático? Los ejes temáticos son temas abarcadores que pueden ser abordados desde varias áreas curriculares, permitiendo una integración significativa. Estos tienen ciertas características que los hacen especialmente indicados para ser seleccionados como facilitadores de la integración y de las áreas del aprendizaje. Un eje temático válido y pertinente debe ser A. Central para más de una disciplina, es decir, que sea importante en más de un área curricular, ya que a partir de él se establecerán redes de relaciones con otros temas, conceptos, ideas o situaciones. El eje temático posibilitará la interrelación de las competencias y contenidos de forma lógica y coherente. B. Rico en posibles conexiones, tanto con el contexto como con los recursos disponibles. La construcción del conocimiento sucede conectando significados con otros. Aparte de la conexión conceptual, la comprensión y el proceso de enseñanza y aprendizaje se facilitan al conectar con el contexto, además de que se toman en cuenta los recursos de los cuales se dispone. C. Interesante y accesible para los y las estudiantes. El tema debe ser atractivo y desafiante. Asimismo, debe ser posible abordarlo usando los conocimientos previos, inquietudes, curiosidades de los y las estudiantes. D. Interesante e importante para el educador o educadora. Cuando se selecciona un eje temático, es deseable que éste motive a quien lo enseña. Distribución del tiempo. En consonancia con las estrategias de articulación antes descritas, la distribución del tiempo entre las distintas áreas de conocimiento debe ser flexible, dado que es necesario adaptarla a las necesidades de cada grado, nivel, ciclo, modalidad, subsistema y centro educativo. El tiempo y el horario pueden ser organizados en periodos, secuencias diversas en progresiones diferentes, tomando en cuenta las características de los y las estudiantes y el momento de desarrollo en que se encuentran. B. Las competencias a trabajar. C. La naturaleza de las experiencias educativas en las que participarán, entre otros factores. La distribución pedagógica del tiempo también ha de responder a las particularidades de los proyectos de trabajo y las condiciones del contexto en que se desarrollan. Determinado proyecto o unidad didáctica podría recorrer todo el tiempo para su realización y producción de las diferentes expresiones verbales, escritas, gráficas, artísticas, entre otras. De esta forma se integraría el proceso de desarrollo de las distintas competencias, atravesando los tiempos de todos o algunos de las áreas curriculares. El presente diseño del nivel secundaria, resultante del proceso de revisión y actualización curricular, ha sido elaborado para desarrollarse en las escuelas de jornada extendida, cuya carga horaria es de 40 horas semanales. Las comunidades educativas de las escuelas de jornada regular, que actualmente se encuentran en transición a jornada extendida, deberán hacer los ajustes curriculares del lugar para implementarlo durante la etapa de transición. Horarios, salidas optativas, modalidad académica. Salidas: Humanidades y lenguas modernas. Tenemos lengua española. En cuarto, apreciación y producción literaria. En quinto, apreciación y producción literaria. En sexto, análisis y producción de textos periodísticos y publicitarios. Lenguas extranjeras. En cuarto, apreciación literaria y manejo de la información en inglés. En quinto, apreciación literaria y manejo de la información en inglés. En sexto, apreciación literaria y manejo de la información en inglés. Salida: Humanidades y ciencias sociales. En lengua española. En cuarto y quinto, apreciación y producción literaria. En sexto, análisis y producción de textos científicos y profesionales. En ciencias sociales, en cuarto, filosofía social y pensamiento dominicano. En quinto, geografía humana y demografía. En sexto, ciudadanía democrática.
Salida, ciencias y tecnología. En ciencias de la naturaleza tenemos 4 horas. En cuarto, biología y computación. En quinto, química y computación. Y en sexto, física y computación. Salidas, matemática y tecnología. En matemática tenemos, en cuarto, matemática financiera y tecnológica. En quinto, estadística, probabilidad y tecnología. En sexto, trigonometría, cálculo diferencial y tecnología. Distribución del tiempo para el nivel secundario en jornada regular. Cuarto son 30 horas, quinto 30 horas semanales y sexto 30. Perfil del y la docente del nivel secundario. Número 6. Los y las docentes del nivel secundario. A. Sobre él o la estudiante y su aprendizaje. Desarrollo de él o la estudiante. Punto 1. Demuestran conocimiento y comprensión de la adolescencia como etapa de desarrollo. Punto 2. Colaboran con el autoconocimiento de cada estudiante y lo acompañan en sus retos de desarrollo y aprendizaje. Punto 3. Toman en cuenta la diversidad de los patrones de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes en las dimensiones cognitiva, lingüística, social, emocional y física. Punto 4. Diseñan e implementan experiencias y situaciones de aprendizaje apropiadas a las etapas adolescentes, tomando en cuenta la influencia de los contextos naturales, sociales y escolares en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. Siguiente punto. Toma en cuenta los intereses y las necesidades de sus estudiantes al diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje e interactuar con ellos y ellas. Diferencias en el aprendizaje. Punto 1. Realizan adaptaciones y ajustes curriculares para responder a las diferencias individuales, a la diversidad cultural y a las particularidades de la comunidad escolar donde se encuentran. Punto 2. Diseñan ambientes y experiencias de aprendizaje significativos, inclusivos y holísticos que permiten a cada estudiante desarrollar las competencias propuestas en el currículo de su nivel, ciclo, grado, modalidad y su sistema. Punto 3. Diseñan actividades, aplican estrategias y utilizan recursos pertinentes a los y las adolescentes, involucrándolos activamente y ofreciéndoles oportunidades diversas según sus diferencias individuales y los diferentes estilos de aprendizaje. Ambientes de aprendizaje. Punto 1. Trabajan y colaboran con otros y otras para crear ambientes que fomenten el aprendizaje tanto individual como colaborativo. Punto 2. Promueven ambientes saludables que estimulan la interacción sociales positivas, el compromiso con el aprendizaje y la automotivación del o la estudiante. Punto 3. Propician ambientes que garanticen a los derechos de los y las estudiantes, así como el cumplimiento de sus deberes. B. Sobre el contenido curricular. Conocimiento del contenido curricular. Punto 1. Dominan la estructura conceptual de su área, conceptos, procedimientos, métodos de investigación, aplicaciones y sus relaciones con otros campos del conocimiento. Punto 2. Comprenden y aplican el diseño curricular, las competencias que se van a desarrollar, los conceptos, los procedimientos, las actitudes y los valores, así como los indicadores del logro de las competencias. Desarrollo de habilidades y competencias. Punto 1. Diseñan situaciones de aprendizaje que integran los conceptos, procedimientos y actitudes que componen la competencia para asegurar el desarrollo de la misma en el estudiantado. Punto 2. Integran las diferentes perspectivas de las áreas curriculares en el estudio de una situación para evitar la fragmentación del contenido y favorecer un aprendizaje holístico. Siguiente punto. Comprenden la naturaleza específica y la didáctica de su área y o disciplina, principios y estrategias metodológicas que orienten la enseñanza de la misma. Planificación. Punto 1. Demuestran creatividad e innovación en sus planificaciones, enfocando siempre indicadores de logro. Los indicadores de logro, la selección de estrategias pertinentes, recursos variados y técnicas de evaluación acorde a la competencia que se quiere desarrollar. Punto 2. Diseña situaciones de aprendizaje para generar en los y las estudiantes adolescentes motivación, curiosidad, preguntas, indagación y búsqueda de alternativas de solución de los problemas.
Punto 3. Planifican tomando en cuenta la etapa de desarrollo de los adolescentes, sus experiencias y conocimientos previos, las condiciones y características del contexto y el diseño curricular vigente. Siguiente punto. Diseña su planificación anual en coherencia con el proyecto educativo de su centro, PEC, a partir del currículo nacional. Siguiente punto. Planifica de forma pertinente de acuerdo con las orientaciones consignadas en el diseño curricular. A. Unidades de aprendizaje. B. Proyectos de investigación. C. Proyectos participativos de aula. D. Proyectos de intervención de aula. Siguiente punto. Diseñan planes diarios de clase en coherencia con la estrategia de planificación que implementan. Unidades de aprendizaje, proyectos de investigación, proyectos participativos de aula, proyectos de intervención de aula. Planifican utilizando los medios virtuales disponibles en el centro y la comunidad. Aprovechan al máximo el horario establecido en el calendario escolar. Proponen alternativas para la optimización y administración exitosa de este importante recurso. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Punto 1. Utilizan diversos métodos para explorar los conocimientos previos de cada estudiante, a la vez que van creando un clima de motivación y curiosidad. Punto 2. Facilitan la conexión y articulación de los conocimientos previos con los nuevos saberes utilizando estrategias y desarrollando actividades que involucren al estudiante. Punto 3. Seleccionan, recrean y aplican estrategias metodológicas pertinentes para el desarrollo de las competencias, tales como aprendizaje basado en problemas, ABP, estudio de casos, aprendizaje por proyectos y otras. Siguiente punto. Promueve el trabajo colaborativo como estrategia de aprendizaje y desarrollo de competencias. Gestión del aprendizaje. Desarrolla su planificación regulando su actuación a partir del análisis de lo que va sucediendo en el entorno de aprendizaje para asegurarse de alcanzar los logros esperados. Punto 2. Desarrollan las actividades de aprendizaje focalizando en todo momento las competencias fundamentales. Punto 3. Manejan adecuadamente las interacciones docente-estudiante y estudiante-estudiante y su influencia en el clima de la clase y el aprendizaje. Punto 4. Utilizan eficazmente diversos entornos de aprendizaje, aulas, laboratorios, visitas guiadas y excursiones, en coherencia con su planificación didáctica y los intereses y necesidades del y la estudiante adolescente. Punto 5. Planifican y desarrollan actividades simultáneas con diversas estrategias en variados entornos de aprendizaje que promueven la atención a la diversidad y a las necesidades especiales de sus estudiantes. Atención individualizada, en coordinación con orientación y psicología. Siguiente punto. Realizan el seguimiento tutorial tomando en cuenta las necesidades y el estilo de aprendizaje de cada estudiante. Siguiente punto. Asesoran a sus estudiantes en la identificación de sus necesidades y estilos de aprendizaje y en la elaboración de un plan para gestionar su proceso de aprendizaje. Recursos. Utiliza la realidad del entorno natural y sociocultural como primer recurso didáctico. Evalúan y seleccionan los recursos en función de su planificación, las posibilidades del contexto y las características e intereses de sus estudiantes más adecuados para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr el desarrollo de determinadas competencias. Siguiente punto. Elaboran recursos en función de su planificación, las posibilidades del contexto y las características e intereses de sus estudiantes para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr el desarrollo de las determinadas competencias. Siguiente punto. Evalúan y desarrollan procesos de investigación-acción sobre el aprovechamiento y la pertinencia de los recursos utilizando en función de los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Siguiente punto. Planifican y realizan actividades didácticas que promueven a sus estudiantes el uso de las tecnologías de la información y la comunicación TIC como un recurso que favorece el aprendizaje individual y el trabajo cooperativo. Siguiente punto. Utilizan plataformas virtuales de aprendizaje adecuadas a las necesidades que sus estudiantes y a la naturaleza de la asignatura que se imparte como parte integral de sus recursos didácticos.
Siguiente punto, diseñan materiales y recursos educativos utilizando las TIC. Técnicas, instrumentos y tipos de evaluación. Punto 1. Planifican el proceso de evaluación tomando en cuenta los actores que intervienen, autoevaluación y coevaluación y heteroevaluación, de acuerdo a las orientaciones del currículo. Punto 2. Planifican el proceso de evaluación tomando en cuenta los distintos momentos del proceso, diagnóstico, formativo y sumativo. Punto 3. Evalúan seleccionando modalidades, técnicas e instrumentos que respondan a las características y necesidades especiales de sus estudiantes. Punto 4. Utilizan diferentes modalidades, técnicas e instrumentos de evaluación, observación, pruebas, portafolios, registros anecdóticos, etc., de acuerdo a las competencias que se quiere evaluar y esos indicadores de logro. Siguiente punto. Diseñan y aplican instrumentos que les permiten evaluar los niveles de desarrollo alcanzados por cada estudiante en determinadas competencias. Siguiente punto. Selecciona los indicadores de logro adecuados para la evaluación de las competencias. Diseñan y realizan actividades que permiten observar el nivel alcanzado para emitir juicios de valor sobre el grado de desarrollo de las competencias. Siguiente punto. Utilizan los resultados de la evaluación para reorientar su enseñanza y los aprendizajes de sus estudiantes, aprovechando los errores como oportunidades de aprendizaje. Investigación. Diseñan e implementan proyectos de investigación-acción para mejorar debilidades y situaciones de su práctica educativa. Punto 2. Investigan y proponen innovaciones educativas para solucionar problemas y o mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en uno o varios centros, considerando factores asociados. C. Compromiso personal y profesional. Comunicación y lenguaje. Punto 1. Expresa sus ideas, opiniones y sentimientos de manera efectiva y apropiada en su lengua materna de forma oral y escrita. Punto 2. Se comunica adecuadamente en una lengua extranjera de forma oral y escrita y puede acceder a fuentes de información en esa lengua. Punto 3. Aprecian y promueven la diversidad cultural, étnica, económica y social de las poblaciones con las que trabajan y manifiestan sensibilidad hacia las necesidades especiales de sus estudiantes. Siguiente punto. Modelan estrategias efectivas de comunicación y formulan preguntas que estimulen en el estudiantado el pensamiento crítico y creativo. Siguiente punto. Valoran las variadas formas en que las personas pueden comunicarse y motivan a los estudiantes a desarrollar y utilizar diferentes maneras de comunicación. Desarrollo profesional y prácticas éticas. Punto 1. Manifiestan compromiso ético con los valores de la profesión docente, mostrando un alto nivel de interés con la ciencia y la cultura, así como con los más elevados valores de la convivencia, de la paz y la fraternidad. Punto 2. Valoran a las personas, respetan y aprecian a los estudiantes. Punto 3. Se sienten a gusto con la profesión elegida y con el compromiso ético de dar lo mejor de sí para contribuir a la formación de seres humanos plenos e integrales en toda la dimensión de su ser. Siguiente punto. Participan en experiencias y actividades de formación continua que responden a sus necesidades de desarrollo personal y profesional y a las del centro educativo en el que se desempeñan. Siguiente punto. Reflexionan de manera permanente, individual y colectiva sobre su práctica profesional, así como sobre los resultados de aprendizaje que obtienen sus estudiantes con el fin de mejorarlos. Siguiente punto. Registran y sistematizan sus reflexiones con el propósito de evaluar los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, afianzar y enriquecer sus prácticas e innovar su desempeño. Siguiente punto. Utilizan con destreza las tecnologías de la información y la comunicación para mantenerse actualizados en la profesión y para participar con propiedad en grupos y redes de su interés profesional y social. Siguiente punto. Aplican las bases legales, los enfoques y las políticas curriculares del sistema educativo dominicano en su ejercicio docente. Siguiente punto. Modelan principios éticos que responden a la visión humanística, multicultural y de respeto a los valores y normas de una sociedad democrática para la promoción de una cultura de paz.
Siguiente punto. Manejan adecuadamente sus emociones en su interacción con otros actores del proceso educativo. Siguiente punto. Evidencian un sentido de justicia en sus actuaciones cotidianas dentro y fuera del aula. Liderazgo y colaboración. Punto 1. Colaboran de forma activa en la construcción puesta en práctica del proyecto educativo de su centro y se comprometen con el logro de sus metas. Punto 2. Participan activamente en la toma de decisiones y aportan a la consolidación de mejoras que impacten a su centro educativo. Punto 3. Intercambian experiencias y construyen conocimientos al participar en comunidades de aprendizaje y prácticas con otros colegas Siguiente punto. Ejercen un liderazgo positivo en el aula, en el centro y su comunidad para potenciar sus posibilidades de contribuir con el aprendizaje y bienestar de sus estudiantes. Siguiente punto. Se relaciona de forma efectiva con el estudiantado y sus familias, así como con los colegas y equipos directivos del centro educativo. Siguiente punto. Integran a las familias y promueven su participación en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Siguiente punto. Ejercen una ciudadanía activa y responsable y se comprometen con el desarrollo de su medio natural y social. Siguiente punto. Participan en grupos y asociaciones profesionales con miras al avance de la profesión docente. 7. Centro educativo. El centro educativo es la instancia responsable de desarrollar los planes y programas curriculares en los niveles, modalidades y subsistemas de conformidad con las directrices establecidas por el sistema para ofrecer servicios educativos de calidad a la población. Funciona como una comunidad de aprendizaje comprometida con la atención personalizada y diversificada para satisfacer las necesidades de formación y expectativa del estudiantado. Las funciones del centro educativo son: número 1. Orientar el proceso educativo hacia el logro de una formación integral mediante el desarrollo progresivo de las competencias fundamentales, tomando en cuenta las características, necesidades e intereses particulares y sociales de los y las estudiantes en sus distintos contextos. Número 2. Desarrollar procesos de planificación de la gestión institucional y pedagógica que contribuyan con la calidad y la innovación de los servicios educativos. Número 3. Promover el desarrollo profesional de los y las docentes a través de los espacios formativos de acompañamiento y reflexión sobre su práctica. Número 4. Promover un clima escolar motivador y una convivencia armónica, participativa y ética entre los integrantes de la comunidad educativa. Número 5. Propiciar la atención a la diversidad, la equidad e igualdad de oportunidades en los espacios escolares. Número 6. Fomentar la integración y participación del estudiantado, el personal docente, la familia y la comunidad a través de los órganos de participación. Número 7. Procurar la valoración, desarrollo y difusión de las manifestaciones culturales locales, nacionales e internacionales. Número 8. Gestionar los recursos asignados, infraestructura, mobiliario, materiales, equipos, garantizando su preservación y buen uso. Número 9. Garantizar el cumplimiento de la normativa, acuerdos y disposiciones emanadas de las instancias competentes y viabilizar el cumplimiento de las decisiones de la Junta del Centro Educativo. Número 10. Rendir cuenta a la comunidad educativa y a la sociedad en general sobre los logros de aprendizajes alcanzados por los y las estudiantes y el manejo de recursos asignados. La gestión del centro requiere un estilo democrático y participativo, tanto en el ámbito institucional como en el pedagógico. En el ámbito institucional, los directivos deben establecer por consenso con su equipo de gestión y toda la comunidad educativa el proyecto educativo del centro PEC, ajustado a los niveles, ciclos y modalidades educativas y sus sistemas, así como las características sociales y culturales de la población que atienden. La institución debe contar además con una serie de instrumentos formales organizados para asumir la gestión y apoyar el logro de la calidad educativa propuesta. Entre estos, el proyecto curricular del centro, PCC, el Plan Operativo Anual, POA, y el Plan Anual de Clases. El equipo de gestión, junto al personal docente, es responsable de diseñar el proyecto curricular del centro, PCC,
que no es más que la adecuación del currículo nacional a las características del contexto. El personal docente planifica y evalúa el proceso de enseñanza-aprendizaje y crea las condiciones para el desarrollo de las competencias fundamentales. Además, acompaña a los y las estudiantes brindándoles atención individual y colectiva. Entre los roles que la docente debe asumir ante la mediación, la motivación, están la mediación, la motivación, el seguimiento a los aprendizajes y la participación en la gestión del centro. En el ámbito pedagógico, el centro educativo debe funcionar como un espacio idóneo para la interacción armoniosa entre estudiantes, docentes, equipos directivos y equipos de gestión. Y como parte de este último, los orientadores y coordinadores pedagógicos, además del personal administrativo y de apoyo a las familias. Los y las estudiantes son los actores principales del centro educativo. El mayor desafío que tiene la escuela secundaria es lograr que cada estudiante desarrolle al máximo su potencial, independientemente de las desigualdades sociales de origen. La gran diversidad psicológica, social y cultural del estudiantado de este nivel requiere de centros educativos flexibles e inclusivos, caracterizados por relaciones personales cercanas, el uso del diálogo como estrategia fundamental para la prevención del conflicto y el fortalecimiento de la cultura de paz, así como el seguimiento individual y permanente a cada estudiante en condición vulnerable y en riesgo de fracaso. En el centro educativo es importante fortalecer el espíritu de amistad, aceptación e integración social como base de las relaciones que las estudiantes establecen entre sí. La dirección habrá de incentivar que los estudiantes con liderazgo ejerzan influencia educativa positiva sobre sus pares y que aquellos con mejor rendimiento asuman el papel de tutores de los que necesitan apoyo en sus esfuerzos de mejora. La relación profesional entre docentes de un centro educativo debe estar caracterizada por la convivencia armónica en espacios de respeto mutuo, de intercambio de experiencias y de apoyo a las necesidades de formación. En este ambiente, cada cual aporta sus ideas, se formulan propuestas para la mejora personal y colectiva que den respuesta a las necesidades identificadas y se trabaja para alcanzar consensos y tomar las mejores decisiones. El centro precisa de docentes que utilicen estrategias colaborativas en la preparación de trabajo pedagógico y que hagan de la reflexión sobre su práctica un compromiso permanente en el marco de comunidades profesionales de aprendizaje que surjan y se fortalezcan por el interés compartido de mejorar su práctica pedagógica y el desempeño del centro. Asimismo, que faciliten, amplíen y profundicen el sentido de su quehacer docente y que optimicen el aprovechamiento del tiempo, de los recursos y espacios disponibles. El equipo directivo y de gestión tiene el compromiso de promover un liderazgo institucional y pedagógico que constituya y consolide la cultura de la mejora continua y de los procesos educativos. Se privilegiará un liderazgo pedagógico transformador y distribuido en toda la comunidad educativa, centrada en el desarrollo profesional de las docentes y en la calidad del aprendizaje del estudiantado. El equipo de gestión debe promover relaciones positivas entre docentes y estudiantes para impulsar y mantener el nivel de satisfacción del estudiantado con la dinámica escolar. Será importante asumir esta relación con carácter intergeneracional en la cual ambos actores, docentes y estudiantes, intercambian experiencias significativas y aprenden mutuamente. En el centro educativo, la comunicación entre el equipo de gestión y los docentes ha de fluir en ambas vías. El equipo de gestión del centro aprende con sus docentes, comparte sus conocimientos y experiencias y motiva a la comunidad escolar para involucrarse en los distintos procesos institucionales y marchar unidos a las familias en el proceso de formación integral del estudiantado. En el contexto del centro educativo, el orientador o psicólogo o psicóloga es una de las figuras claves del equipo de gestión. Es la ayuda especializada que sirve de apoyo a la comunidad educativa en el interés de hacer del centro un espacio inclusivo y acogedor. Algunos de sus más importantes roles son potenciar los factores internos y externos favorables a los aprendizajes,
impulsar programas que frenen situaciones adversas al desarrollo humano, sano y equilibrado de la comunidad escolar, y trabajar en los procesos de adaptación y maduración social y emocional del estudiantado. Él o la coordinadora pedagógica es uno de los actores que impulsan el liderazgo académico del centro y que apoyan los procesos de desarrollo curricular. Entre sus tareas principales se encuentran el seguimiento de los procesos pedagógicos de aula, especialmente los de planificación y evaluación, y apoyar a los y las docentes en la gestión de aula. El equipo directivo y el de gestión cuentan con una estructura compuesta por secretario docente y auxiliares operativos que atienden tareas relacionadas con los servicios de mayordomía, portería, vigilancia, limpieza, jardinería y alimentación que hacen posible el funcionamiento eficiente del centro. La participación de las familias en la escuela tiene gran valor para las acciones de cooperación y apoyo necesarios para el desarrollo del proceso educativo, tanto en lo pedagógico como en la gestión y en lo referente a las necesidades de la comunidad educativa. La escuela y su comunidad de padres, madres, tutores y amigos precisan de una actitud de comprensión mutua y de aceptación en los cambios necesarios para hacer eficiente y productiva su relación. Todo ello en beneficio de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Entre la escuela y las familias se ha de fomentar una relación fluida y cimentada en la colaboración y el respeto mutuo. Es responsabilidad de la dirección del centro educativo socializar sus normas de convivencia, mantener informadas a las familias y ofrecerles oportunidades de formación, establecer canales adecuados y eficaces para asegurar la participación de la comunidad de padres, madres, tutores y amigos de la escuela. Todos los actores de la escuela se organizan en diferentes órganos e instancias de participación para aportar al logro de los objetivos institucionales formulados en el proyecto educativo del centro. Estas son la Junta del Centro, la Asamblea de Profesores, el equipo de gestión, el Consejo Estudiantil, el Consejo de Curso, los comités de curso de padres, madres y la Asociación de Padres, Madres, Amigos y Tutores de la Escuela. 8. La orientación educativa. La orientación educativa constituye un apoyo a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Comparte con él y la docente la función de atender las necesidades que surgen de las demandas educativas, sociales y de ajuste personal, social y de desarrollo profesional. El trabajo de orientación es una labor de asesoría y apoyo de los procesos que impulsa el sistema educativo. La orientación educativa apoya el fortalecimiento de la capacidad organizativa de los procesos y transformación de la práctica docente y da seguimiento a los maestros y maestras en su labor de guías del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, en el marco del equipo de gestión del centro propone acciones que contribuyen al desarrollo personal y social de los y las estudiantes y facilita el proceso de integración de la familia y la comunidad a la escuela en una perspectiva preventiva de intervención oportuna. La labor orientadora está dirigida hacia 4 componentes básicos: apoyo psicopedagógico, apoyo al desarrollo de los y las estudiantes, apoyo a las familias y prevención de riesgos psicosociales. Apoyo psicopedagógico. En colaboración con la coordinadora pedagógica, la labor orientadora propone las evaluaciones e intervenciones psicopedagógicas que sirven de referencia para las adecuaciones que realizan el maestro y la maestra a fin de responder las necesidades de aprendizaje de los y las estudiantes. Estas adaptaciones se hacen tomando en cuenta conocimientos previos, intereses y necesidades. La orientación trabaja en la prevención de los problemas personales y familiares que afecten el aprendizaje. 2. Apoyo al desarrollo de los y las estudiantes. La labor orientadora ofrece a los maestros y maestras el apoyo para atender la diversidad de necesidades específicas de los y las estudiantes, los cuales no son solo de aprendizaje, sino también de naturaleza psicosocial o vinculados a su desarrollo. Apoya junto a la comunidad educativa el desarrollo integral de los y las estudiantes, procurando ambientes de aprendizaje propicios en términos psicológicos y sociales, fortaleciendo la autoestima, formando los valores éticos y morales
y afianzando el desarrollo de una cultura de paz en los centros educativos. El servicio de orientación juega un rol importante en la conformación de los consejos de curso, el consejo estudiantil y los comités de trabajo, que son instancias de participación y de representación que tienen la finalidad de que el estudiante pueda canalizar problemas y necesidades del centro y la comunidad escolar en procura de proponer alternativas de solución a los mismos. La labor orientadora ofrece a los y las estudiantes el apoyo requerido para el fortalecimiento de la autoestima y la afirmación de la identidad de género, orientación de la afectividad y la apropiación de actitudes solidarias. El desarrollo de actitudes y toma de decisiones coherentes hacia el conocimiento, aceptación y cuidado de su cuerpo, cuidado de la alimentación y la higiene, seguridad, prevención de riesgos y protección del ambiente. La función de la labor orientadora es asesorar sobre el significado de la pubertad, procurar el desarrollo de la ciudadanía responsable a través de la participación estudiantil, de los hábitos de estudio, entre otros aspectos y programas, siempre desde un enfoque colaborativo e interdisciplinario, donde participen los diferentes actores del proceso. Apoyo a las familias. Es muy importante el acompañamiento del proceso de capacitación de las familias para fortalecer su apoyo al proceso educativo del desarrollo integral de sus hijos e hijas. El área de orientación organiza y facilita pautas a las familias a través de los delegados o comités de cursos de padres y madres y coordina junto a participación comunitaria los espacios de diálogo y reflexión de la Escuela de Padres y Madres, procurando que la participación de la familia sea permanente y sistemática. El proceso de orientación y apoyo a las familias implica detectar las necesidades de los y las estudiantes, conocer los factores que las generan y compartir con los padres, madres y tutores y tutoras las estrategias más adecuadas para propiciar cambios significativos en los y las estudiantes, garantizando el logro de las intenciones formativas de la educación secundaria. Prevención de riesgos psicosociales. La orientación colabora con los maestros y maestras en la implementación de estrategias que contribuyen a la prevención de riesgos psicosociales, prevención de embarazo en adolescentes, prevención de infecciones de transmisión sexual, ITS, VIH, SIDA, prevención del abuso y acoso escolar, entre otros. Competencias, contenidos e indicadores de logro. Segundo ciclo. Lengua española. Competencias específicas. Comprensión oral. Producción oral. Comprensión escrita. Producción escrita. Gracias. Competencias específicas de inglés y francés. Comprensión oral, comprensión escrita, producción escrita, interculturalidad y convivencia. Competencias específicas de matemáticas. Número 1, razona y argumenta. Número 2, comunica. Número 3, modela y representa. Número 4, conecta. Número 5, resuelve problemas. Competencias específicas de ciencias sociales. Número 1, pensamiento crítico social. Número 2, manejo de la información y su aplicación científica. Número 3, convivencia democrática, identidad y diversidad cultural. Competencias específicas de ciencias naturales. Ofrece explicaciones científicas a problemas y fenómenos naturales. 2. Aplica los procedimientos científicos y tecnológicos para solución de problemas y da respuestas a fenómenos naturales. Número 3. Asume una actitud crítica y preventiva ante fenómenos naturales, problemas y situaciones científicas y tecnológicas. Competencias específicas de educación artística. Número 1. Expresión artística. Número 2. Apreciación estética y artística. Competencias específicas de educación física. Número 1. Dominio motriz y comunicación corporal. Número 2. Sociomotricidad y recreación y salud. Número 3. Aptitud física y deportiva. Competencias específicas de formación integral humana y religiosa. Número 1.
Valoración de la vida y la dignidad humana en apertura a la trascendencia. Número 2. Convivencia fraterna y apertura a la trascendencia.